SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana ya de jueves, vamos llegando al final de la semana con Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con Elisa de la Nuez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Javier Aroca. Muy buenos días. Muy buenos días. Enseguida vamos a repasar toda la actualidad internacional, porque como todas las mañanas tenemos novedades de la madrugada, porque es el espacio de tiempo en el que suele pronunciarse el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así que cambian algo las cosas en cuanto llegamos aquí de madrugada para preparar este Hoy por Hoy, pero antes quiero irme hasta Mallorca. Mamen Municio, buen día. Hola Ángeles, buen día. Porque se ha derrumbado el techo de una vivienda, ha caído sobre dos jóvenes que estaban durmiendo, hay un fallecido y otro ingresado en estado grave. ¿Qué se sabe? Pues ha ocurrido en la calle San Francesc de Manacor, pasadas las 5 de la mañana. La casa tenía 2 alturas y ha colapsado el tejado sobre la litera donde dormían los dos hermanos. Los bomberos señalan que se ha hundido el forjado y ha caído sobre el piso inferior. Los padres de los jóvenes que se encontraban en otra estancia no han resultado heridos. Se ha puesto en marcha un amplio despliegue del 112 y bomberos. De hecho, un bombero que estaba en las labores de desescombro ha tenido que ser atendido en un segundo derrumbe, y al llegar los servicios de emergencia, los hermanos estaban atrapados. El mayor de 18 años, que estaba en la parte de arriba de la litera, ha fallecido. El pequeño de 12 ha sido trasladado en estado de gravedad con código politrauma al hospital de referencia. Pues Mamen, vamos a seguir pendientes. Cualquier novedad sobre este accidente nos lo cuentas, ¿de acuerdo? Hasta luego, sí. Un joven de 18 años fallecido y su hermano de 12 años ingresado en estado grave después de que se derrumbara el techo de la vivienda donde estaban durmiendo, porque ha sido de madrugada esta mañana en Manacor. Vamos a estar pendientes de este suceso. Y ahora sí, ahora ya vamos a arrancar toda la actualidad internacional, porque como les decía, es de madrugada cuando habitualmente tenemos noticias de Donald Trump, y eso cambia a veces la idea que tenemos de la situación en el mapa geopolítico mundial. Pero vamos a empezar por lo que ha sido la reunión más esperada de la semana, ayer por la tarde, sobre todo después de las continuas amenazas del presidente de los Estados Unidos, amenazas que lleva profiriendo sobre Groenlandia, aunque las autoridades tanto de Dinamarca como de Groenlandia se presentaron en Washington con un tono conciliador, con la intención de disuadir a Estados Unidos para que no ataque, para que no se haga en cualquier caso con la isla. Lo cierto es que la administración Trump dejó muy claro que los planes de su presidente no se mueven ni un milímetro. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque, Sara, después de esa reunión en la Casa Blanca, el ministro de Exteriores danés dejaba claro que la pretensión de Trump es conquistar Groenlandia sí o sí, y aunque ellos proponen crear una misión conjunta para vigilar el Ártico, que es el motivo que está esgrimiendo Trump para justificar sus ambiciones expansionistas, lo cierto es que la reunión no terminó bien, porque terminó con claras diferencias. Sí, reconociendo que se trata de una cuestión emocional para todos. It is, of course, very emotional for all of us. And of course, el ministro de Exteriores danés, desde su embajada en Washington, ha calificado la reunión con J.D. Vance y Marco Rubio de franca, aunque con diferencias fundamentales. We therefore still have a fundamental disagreement, but we also agree to disagree. En desacuerdos aparte, eso sí, ha destacado que hay una voluntad clara de intentar llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes, y en ese sentido ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para buscar una solución que a su vez respete las líneas rojas de Dinamarca, un grupo que empezará a trabajar en cuestión de semanas. De hecho, las palabras del danés han sido cautas con respecto al presidente Trump, pero firme también en su postura, y ha destacado que no es agradable despertar cada mañana con una nueva amenaza, pero que al fin y al cabo sus preocupaciones a largo plazo son las mismas, refiriéndose a la influencia de Rusia y de China. Por su parte, la representante de Groenlandia, también presente en esa reunión, ha hablado de entendimiento mutuo, de encontrar un equilibrio, pero ha dejado claro que aunque Washington sea un aliado crucial, pues que esto no significa que quieran pertenecer a Estados Unidos. Sara, gracias.
a vosotros. Después de esta reunión, que terminó de la manera que nos contaba nuestra corresponsal, habló el presidente de los Estados Unidos, habló Donald Trump, sin conocer todavía, porque fue casi en paralelo, sin conocer todavía el resultado exacto del encuentro, si habían llegado a algún tipo de acuerdo, pero él salió para decir esto. Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. Vamos a ver qué pasa con Groenlandia. Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional, así que vamos a ver qué pasa, decía Trump, que aunque recalcaba que tiene muy buenas relaciones con Dinamarca, también dejaba claro que su postura no pasa precisamente por ceder en esas negociaciones. Bueno, viendo la insistencia de Trump y sobre todo las alarmantes declaraciones del jefe de la diplomacia danesa, que decía que Trump quiere conquistar Groenlandia sí o sí, Europa parece que va decidiendo moverse, a la par que Dinamarca ha habido otros países como Noruega, Suecia y el último ha sido Francia, que han decidido enviar tropas a la isla autónoma danesa para, dicen, reforzar la vigilancia en el Ártico. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Se ha pronunciado también la Unión Europea, lo hizo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ha reiterado el apoyo de los 27 a Groenlandia frente a las amenazas de Trump. Sí, total apoyo, aunque luego es cada país el que va decidiendo si manda a alguien y con qué perfil a Groenlandia. Quiere Trump que haya más seguridad en el Ártico, y más seguridad en el Ártico es lo que propone Dinamarca con el aumento del despliegue militar en la isla. Sin citar a Estados Unidos, el ministro de Defensa danés daba los detalles del envío de soldados, aeronaves y barcos. Det er jo sådan, at de sikkerhedspolitiske spændinger har spredt sig til Arktis. Con nuestros aliados de la OTAN vamos a defender el Ártico, respuesta implícita a las exigencias de Trump para que la Alianza Atlántica le ayude a hacerse con Groenlandia. Los primeros aliados han sido Suecia y Noruega, que han enviado militares ya en 2 aviones enviados por el ejército danés a la isla. De esto ha hablado esta noche el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, que dice que es un movimiento necesario porque después de la reunión de Washington sigue sin haber acuerdo alguno. Estos soldados nórdicos están especializados en operaciones militares en condiciones de frío, de nieve y de oscuridad. Y luego tenemos 3 países cuya participación da un empujón simbólico a esta operación. Alemania, que envía 13 militares hoy, también hay soldados franceses de camino, y el Reino Unido, que va a destinar a un oficial a Groenlandia. Le preguntaron al ministro danés qué pasaría si ataca a Estados Unidos. Es muy hipotético, decía, pero añade que la orden de los soldados desplegados es defender al reino de Dinamarca. Decisiones que de momento, como decimos, se toman país a país, aunque la Unión Europea intenta aprovechar para dar la imagen de resolución que no ha tenido en Gaza o en Irán. For me it's important that the Greenlanders know, and they know this by the deeds, not only by the words. Habla de hechos la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, diciendo que Europa responde con eso, con hechos. Además de todo este despliegue del que se va a ir informando a los ciudadanos de Groenlandia, Dinamarca va a organizar también maniobras este año en las que se va a ensayar, por ejemplo, la coordinación para la llegada de tropas aliadas extranjeras a ese territorio o el vuelo de aviones de combate. Antonio, gracias. A ti. Pues primera parada, Groenlandia, porque no salió bien la reunión que todo el mundo esperaba ayer. Era previsible, conocíamos ya cuál era la postura de Dinamarca y de Groenlandia, porque el primer ministro groenlandés y la primera ministra danesa habían hablado el día anterior siendo firmes en la defensa de la isla autónoma, y evidentemente esto no coincide, no casa con los planes que tiene Donald Trump, que quiere conquistar Groenlandia sí o sí, no casa con los planes de Donald Trump, con lo cual era imposible que de aquella reunión, de la reunión de ayer, saliera un acuerdo. En cualquier caso, vamos viendo también el envío de tropas de diferentes países a Groenlandia, y claro, a la pregunta que le hacían al ministro de Exteriores, ministro de Defensa danesa, ¿no?, que cuando le preguntaban, ¿y si ataca a Estados Unidos, qué van a hacer estas tropas? Bueno, pues defender Dinamarca. Es que esto es un poco carajal, porque son tropas de países que pertenecen a la OTAN preparadas para un posible ataque del principal aliado de la OTAN. Bueno, de hecho hay una iniciativa por parte de miembros tanto republicanos como demócratas del Congreso de los Estados Unidos intentando impulsar una ley que impida a un país de la OTAN atacar a otro. Sí, pero mira, ha fracasado la iniciativa en el Senado para que no pueda volver a atacar Venezuela, ha fracasado, ¿eh? Sí, evidentemente, porque este señor, como hemos repetido en algunas ocasiones, no solamente no respeta el derecho internacional, es que ni siquiera respeta su propia Constitución. Evidentemente lo que quiere este señor es anexionarse Groenlandia.
Groenlandia, no le demos más vueltas. Y le da igual que exista la Unión Europea, que de camino va a debilitar, y le da igual que exista la OTAN, con lo cual la pregunta siguiente es ¿para qué sirve la OTAN? Porque evidentemente si en Groenlandia hay una situación de riesgo geopolítico, lo que tiene que hacer la OTAN es fortalecer su papel allí y no una persona, en este caso, o un país de manera unilateral. Pero además el tema es más grave porque Estados Unidos tiene un acuerdo bilateral con el Reino de Dinamarca de 1951, en virtud del cual Estados Unidos puede mantener la base que instaló allí en la Segunda Guerra Mundial. Eso se renovó en el 2004 para dar un papel al gobierno, al autogobierno de Groenlandia en este tipo de negociaciones. Da igual. O sea, simplemente con que Estados Unidos fortaleciera su base, los objetivos geopolíticos, geomilitares estarían cumplidos y además se refuerza con la OTAN. Si el problema que tiene Trump, que dice que es un problema de seguridad, con reforzar esa base, eso estaría no, arreglado. Y con impulsar la OTAN, pero entonces ¿la OTAN para qué está? Porque ni más ni menos, ahora sí que estamos en el Atlántico Norte, ahora no estamos en Libia, ni estamos, estamos en el Atlántico Norte. Y sin embargo Estados Unidos dice que no, que lo que quiere es anexionarse. Bueno, cualquier persona que sea un poco desconfiado, como es mi caso, y que no sea ingenuo, como es mi caso, lo que pienso es que los intereses no son militares, los intereses son de otra naturaleza, seguramente económicos, seguramente incluso de la propia enardecimiento de la persona, del ego del señor Trump. Bueno, esto nada más que lamentablemente no confío nada en Europa, esto nada más que lo pueden arreglar los americanos. No sé cómo, no voy a dar ideas, pero solamente lo pueden arreglar los americanos. Porque mientras que este señor siga siendo el presidente de los Estados Unidos, va a seguir defecando, en primer lugar, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Cristina. Lo que se le ha ofrecido precisamente es reforzar la cooperación militar en la base que ya tiene. Incluso se puede pactar un aumento de la presencia militar, o sea que no. Y además el primer ministro groenlandés desmentía algunas de, como también Trump crea realidades paralelas, y decía que no se veía un buque chino en los alrededores de Groenlandia en décadas. O sea que esto de que decía Trump que está dominado por los chinos y por los rusos, que no era cierto. De todas maneras, yo creo que las autoridades danesas y de Groenlandia deberían también reunirse con Rutte, porque el papel de Rutte, ya lo hemos visto en otras ocasiones a Rutte, que con Trump, el servilismo del responsable de la OTAN con Trump, pero es que ayer insistía en que las exigencias y el análisis que hace Trump sobre el tema de Groenlandia es completamente certero. O sea, si es que el problema también es que tenemos a un responsable al frente de la OTAN que está entregado a los planes de Washington. Y esa también es un enorme problema para la propia alianza atlántica. Yo soy bastante pesimista, hay una sensación quizá de cierta frustración sobre de qué manera y cómo puede responder Europa, porque esto es OTAN y es Unión Europea, de cómo puede responder Europa a los planes que tiene Trump, cuando además está recibiendo el apoyo cerrado de personajes como Rutte. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, que si esto fuera de seguridad y de geoestrategia se solucionaba de otra manera, ¿no? Claramente hay otros intereses económicos clarísimamente también, y también, como también habéis dicho, una necesidad que él tiene de ponerse esa medalla, de expansionar territorio, etcétera. También de acuerdo con Javier en que esto es la forma ideal de pararlo sería desde dentro de Estados Unidos, porque es que obviamente se están saltando no las reglas del derecho internacional, sino las reglas constitucionales americanas, pero la política de Estados Unidos está como está. Yo tampoco, a ver qué pasa en las siguientes elecciones. Entonces, ¿qué nos queda? Pues hombre, Europa, yo también temo lo mismo, ¿no? Es decir, buenas palabras, puedes mandar simbólicamente a algunos soldados, puedes hacer que esto no te puede resistir, pero la realidad, como sabemos, es que desde el punto de vista militar no tenemos nada que hacer. Desde otros puntos de vista, a lo mejor sí, y supongo que eso también habrá que explorarlo. Y mientras tanto, lo que no me parece mal es mantener unos procedimientos. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que han saltado por los aires las reglas del derecho internacional, pero por lo menos tener reuniones a 3, que está Groenlandia, que parece una tontería, pero me parece importante, está Dinamarca, está Estados Unidos, vas llegando, bueno, o no a acuerdos, pero bueno, vas teniendo un procedimiento formal que es lo más parecido a lo que había originariamente, que eran unas reglas, digamos, en el derecho internacional, por lo menos vas ganando tiempo, ¿no? Para pensar, entre otras cosas, qué vas a hacer si realmente se concreta esto en una conquista militar que, desde luego, no podríamos resistir de ninguna forma.
supondría evidentemente el fin de la OTAN y sería además un regalo maravilloso para chinos y para rusos, ¿no? Porque es que ya no te queda nada más. Dicho eso, también hay un elemento que hay que tener en cuenta, que es la extremada, el carácter de Trump, ¿no? Que como tú dices, cuando venimos aquí por la mañana siempre dices, a ver qué ha pasado esta noche, porque bueno, a lo mejor mañana... Lo decía nuestro compañero, claro, que en Groenlandia se levantan todas las mañanas, claro, pensando, ¿y esta noche qué ha pasado? ¿Y esta noche qué ha pasado? Es decir, que no hay que minimizar ese carácter, digamos, absolutamente de hoy digo una cosa, mañana digo otro, y otra cosa que también hemos dicho por aquí, y esa, cómo negocia él, ¿no? Es entre la amenaza, el peloteo, pero digo una cosa, pero me retiro. Eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. Entonces, yo creo que cuanto más tiempo se gane en esos procedimientos, acuerdos, negociaciones, mejor para pensar de verdad qué se hace si llega el momento. Pero él tiene un plan, es verdad que es imprevisible, que cambia de opinión de un día para otro, por la mañana por la tarde, pero él desde el principio habló de Venezuela, habló de Groenlandia y habló de Panamá. Y está cumpliendo la agenda. La prueba es que antes de terminar esta reunión, lo contábamos, ya salió él sin conocer el resultado de la reunión, diciendo queremos Groenlandia sí o sí. Sí, pero el problema no es solamente el señor Trump, el problema son los Estados Unidos en sí. O sea, ayer incluso puso cifras, 700.000 millones de dólares, es lo que valora la compra de Groenlandia. Pero ¿es la primera vez que ocurre esto? No. La Florida se la compró a España, Manu Militari, por supuesto, la Luisiana se la compró a Francia, Alaska se la compró a Rusia y las Islas Vírgenes, que la gente no sabe ni dónde están, se las compró a Dinamarca ya. O sea que es un modo vivendi y un modo de actuar de los propios Estados Unidos de Norteamérica. Y evidentemente aquí el único, alto democrático, no digo yo no pienso tanto en China, ni que parece que alguna gente está deseando que invadan Taiwán para empatar, pero aquí no se trata de empatar, aquí se trata de respetar el derecho internacional y de respetar el derecho propio y de respetar el derecho humano. Por cierto, señor Trump tampoco respeta el derecho de autodeterminación que está en el Estatuto de Autogobierno de Groenlandia y por cierto, aprobado un referéndum, ¿no? O sea, forma parte, porque también digamos otra cosa, Groenlandia no es una colonia. O sea, Groenlandia es un estado constituyente del Reino de Dinamarca. O sea, es parte territorial constitucional del Reino de Dinamarca y, por tanto, también de la Unión Europea. Y, además, socio de la OTAN. Todo esto ocurre. Ahora, hablabais de Rutte. Hombre, bienvenidos a la realidad. No lo digo por ti, Cristina, sino lo digo por lo que hay en el ambiente. Es que Rutte ya tenía esos andares con Ucrania. ¿O es que hemos hecho algo como OTAN, como Europa? ¿Hemos hecho algo en Ucrania que no sea servir a los intereses de Estados Unidos y por no seguir con otras situaciones territoriales? Bueno, yo soy muy escéptico con lo que puede pasar, pero a lo mejor la analogía, aunque en este caso es una analogía peligrosa, no la niego, pero para ponerme en el campo semántico de la locura trumpista, imagínense. Lo digo porque tiene muchos partidarios en el Estado español y mucha gente que justifican el papel de Trump y que todo le parece maravilloso y que incluso ayuda a sus intereses ultraderechistas. Bueno, pues imaginemos que este señor un día no le basta con tener la base de Rota y la base de Morón, que están también en un acuerdo, en un tratado, como el caso de Dinamarca, y dice que para su seguridad, para la seguridad de Estados Unidos, necesita controlar más el estrecho y que por tanto se anexiona la provincia de Cádiz y la provincia de Sevilla, que es donde están sendas bases. O sea, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Y qué diríamos estos ultrapatriotas de la extrema derecha española que están apoyando sin fisura el papel de Trump y sus trapacerías legales? Ceuta Melilla. Bueno, pero bueno, estoy hablando de la integridad peninsular incluso. Elisa. Yo quería añadir una cosa que yo creo que, hablando un poco de esta imprevisión que decíamos, es que yo creo que se nos escapa un poco también, porque es difícil, por lo menos para mí, conceptualizarlo, que también Trump y el grupo que está alrededor de ellos funcionan más como un grupo de interés privado que como lo que sería un gobierno al uso. Y yo creo que eso, que es difícil, por lo menos para mí, de conceptualizar, pensar también de toda esta gente que tiene detrás, que puede tener, hablábamos de los intereses económicos, que son intereses concretos de empresas concretas, de gente que está alrededor de Trump y que ha financiado sus campañas. Entonces, claro, encajar esto en un modus operandi tradicional de lo que es un gobierno, digamos, democráticamente elegido, bla, 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 es complicado. Pero lo esto está haciendo en Gaza también. Claro, pero quiero decir que esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar este tipo de decisiones, porque tienen que ver con esto. También me parece muy interesante, volviendo
volviendo un poco al tema de Venezuela, cuando se sienta con las petroleras y le dicen, oiga, es que a nosotros no nos encaja económicamente este plan, porque esto es ruinoso, porque no hay seguridad jurídica. A Repsol parece que sí. Un ejercicio de arrastramiento alfombrero. Bueno, pero quiero decir que él lo que no admite es ese tipo de, que es un comportamiento racional, es decir, oiga, es que a mí no me interesa por una serie de razones invertir económicamente. Entonces dice, bueno, pues entonces usted, no sé si era quién era Epson, era el que, bueno, uno de los gigantes petroleros, y dice, no, entonces ustedes ya no vienen aquí. Es ese tipo de dinámica que es muy difícil de entender desde un marco, digamos, racional. No sé pero si esas dinámicas... Déjame, Cristina. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Cristina de la Hoz, Elisa de la Nuez y Javier Aroca estábamos hablando en primer lugar de Groenlandia, ahora iremos a la información de Irán y después nos iremos a la información de Venezuela. Hablábamos de los intereses de Donald Trump en Groenlandia y hablaba de la dinámica de Donald Trump y lo ponía sobre la mesa Elisa de la Nuez con toda esta gente, estos hombres de negocios que son quien le financian, quien han financiado sus campañas y que le rodean. No, simplemente puntualizar que efectivamente, pero esto no es nuevo, es decir, aunque nos resulte tan ajeno y tan extraño, los grupos de interés, los lobbies, son los que financian las campañas presidenciales. Y todos los presidentes estadounidenses se deben en muy buena medida a esos grupos que le han apoyado. El problema de Trump es otro. O sea, el problema de Trump es que en sí mismo actúa como un hombre de negocios, fundamentalmente. O sea, su concepto no es un concepto de un presidente de un ejecutivo, sino de un país, sino el presidente de una empresa, de una gran empresa que se llama Estados Unidos. Y yo creo que ese es el cambio fundamental entre lo que marca la diferencia entre Trump y el resto de los presidentes, que en mayor o menor medida, con distintas servidumbres, pues sí, dependen en muy buena medida de quienes les financian. Sí, no, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que la diferencia fundamental, aparte del carácter de Trump, es los cauces por los que se produce esa influencia, porque hasta ahora eran cauces más o menos, digamos, establecidos, regulados, ¿no? Tú haces tu lobby, intentas que te cambie la regulación a favor, bueno, lo que se hace en todas partes. En Estados Unidos, obviamente, mucho más dinero, mucha más potencia, pero digamos a través de unos cauces. Pero es que ahora la sensación es que se reúne el cuñado o el yerno o quien sea en un sitio aparte, fuera de cualquier, digamos, marco institucional, y se hacen negocios, y eso es un salto muy importante, con toda la influencia que sin duda ha tenido siempre la financiación y las campañas en Estados Unidos. Pero eso es por el propio concepto que imprime Trump a su presidencia. Y el propio carácter que tiene él, ¿no? De cómo se hacen las cosas, que no tiene nada que ver con los cauces institucionales, que creo que esto es muy relevante. Aroca. No, bueno, yo creo que a esas alturas descubrir que Estados Unidos es una plutocracia, el gobierno de los ricos, yo creo que, bueno, es una constatación histórica. Y lamentablemente a la situación que ha llegado Estados Unidos con Trump no ha llegado de manera casual o espontánea. Es un asunto que ya se veía venir en el resbaladero de la propia política institucional de Estados Unidos. La prueba es el fiasco absoluto del Partido Demócrata, que está prácticamente en pañales actualmente, y no es ajeno a eso la conducta del propio presidente Biden, que se comportó de manera plutocrática también, no en la medida de lo que está haciendo el señor Trump, pero en política internacional más o menos exactamente lo mismo. O sea, que es que no parece que de una vez a otra nos olvidamos de las cosas que ocurren. Bueno, yo sigo confiando en que seguramente se producirá algún movimiento democrático dentro de Estados Unidos y que esa ADN democrático original que tiene Estados Unidos desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo, pues surja y que haya mecanismos, sobre todo los mecanismos federales, que puedan impedir que este señor siga gobernando más allá, primero de cuando le toca, si es que no da un golpe en la Constitución para sumar un tercer mandato, o que haya elecciones. Bueno, incluso fíjate tú, voy a mencionar a un artista, a George Clooney, cuando le dijo, bueno, usted en noviembre ya veremos lo que pasa, a ver si es verdad y a ver si George Clooney aquí es profeta de los demócratas. Demócratas me refiero no de los del Partido Demócrata, sino de los demócratas, sean de izquierda o de derecha, de los Estados Unidos de Norteamérica. Déjame que hablemos de Irán, porque vamos a retomar la conversación sobre Donald Trump. Ahora Irán se abre a negociar con Estados Unidos ante el temor a posibles ataques en su territorio. Lo decía anoche en la Fox, que ya saben ustedes que es la cadena de cabecera del presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues el ministro de Exteriores iraní utilizó esta cadena, utilizó la Fox, para intentar tender puentes ahora con Washington, después de haberles acusado de fomentar la violencia en su país y de tratar de interferir en su soberanía. En la zona está Nuria Garrido. Nuria, buenos días.
Buenos días, Ángels. Hay mucha cautela todavía por ambas partes. Irán, por ejemplo, ha cerrado parcialmente su espacio aéreo esta noche, aunque después lo ha reabierto, y Estados Unidos ha ordenado la retirada de todo el personal que no sea necesario en su base militar de Qatar. Son movimientos, Nuria, que evidencian el temor a una escalada en Oriente Próximo, pero al mismo tiempo el régimen iraní va tomando el control de las protestas, en las que, según las ONGs, han muerto ya 3.400 personas. Así es. ¿Cuándo y de qué manera va a intervenir Trump en Irán? Siguen siendo dos cuestiones para las que todavía no hay respuesta. Lo que tiene claro el presidente estadounidense es que quiere dar un golpe directo y definitivo contra el régimen de los ayatolás. Es una información que daba hoy la CBS News y se espera que este miércoles estudie nuevas opciones militares con sus asesores. Por otra parte, como estabas explicando, el ministro de Exteriores iraní en las últimas horas ha dado una entrevista en la Fox y le lanzó también un mensaje a Donald Trump. My message is do not repeat the same mistake that you did in June. If you try a failed experience, you will get the same result. Lo que dice que mi mensaje es que no repita el mismo error que cometió en junio. Si intentas hacer una experiencia fallida, tendrás el mismo resultado. Hablaba de los bombardeos que lanzaron Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado mes de junio, unos ataques que, según el ministro, no lograron acabar con la determinación del régimen. Por otra parte, insiste en no querer responsabilizarse de esa elevada cifra de muertos que están reportando las ONGs de manifestantes por la dura represión policial, y también dijo que tiene controladas ya estas manifestaciones, pero todavía desde Irán no se han dado por finalizadas, e incluso hoy se espera que los iraníes vuelvan a salir a las calles pese a todo lo que hemos estado viendo estos días. Nuria, gracias. Un abrazo. En el abierto, Cristina de la Hoz, Elisa de la Nuez y Javier Aroca hablábamos de la situación en Irán, con ese intento del régimen de los ayatolás de rebajar un poco el tono, y lo veíamos en esas declaraciones del ministro de Exteriores iraní en la Fox, pero con esa determinación. Recordemos que ayer la amenaza era muy seria y muy severa por parte de Donald Trump, quizá por eso el régimen intenta rebajar, aunque también amenaza que recuerden lo que pasó en el mes de julio, pero también parece que hay determinación por parte de Donald Trump, Aroca, de tocar Irán, de ir ahí también. Bueno, sería tremendo que también se atreviese Estados Unidos a intervenir en Irán. Creo que no es una situación deseable y la mayoría de los observadores internacionales prefieren otro tipo de soluciones para Irán que no sea la injerencia militar de una tercera potencia. Pero evidentemente el régimen iraní debería de languidecer y debería de ir poco a poco sustituyendo democráticamente la actual teocracia que yo creo que no se inspira en ningún principio democrático. Pero que tampoco es lo que le preocupa a Donald Trump. Es que lo que quería decir en la conclusión de mi intervención iba a ser esa precisamente, que si viendo el ejemplo de Venezuela no me extrañaría nada que el señor Trump llegara a algún tipo de acuerdo con la actual dirigencia iraní, que pusiera por delante el petróleo, el crudo de aquel país, que es uno de los que tiene también mayores reservas del mundo, y que la situación de las mujeres o la situación de los demócratas en Irán le importe un pepino, como tampoco le importó la situación de las mujeres en Afganistán cuando dejó aquel régimen en manos de los talibanes después de una intervención militar, por cierto, bastante dolorosa para los afganos y las afganas y también para la humanidad en su conjunto. Elisa. Sí, no, yo creo que efectivamente, descartando que una posible intervención tenga que ver mucho con motivos humanitarios, desgraciadamente, ¿no?, con derechos fundamentales, yo lo que sí que creo es que es una amenaza que sí, por lo menos ha resultado lo suficientemente creíble para la propia teocracia, ¿no? Para que rebajen un poco. Exacto, lo cual, bueno, algo es algo, porque es que estaban matando a su gente, ¿no? Y además de una forma, yo por lo menos por lo poco que sabemos, porque como sabéis también con el blackout de Internet, pues no es posible. En ese sentido, por lo menos parece que una amenaza de este tipo sí sirve para que baje ese nivel de represión insoportable. Lo que sí que me da un poco de pena es que estoy bastante de acuerdo con Javier en que probablemente de nuevo a Trump le resulta más conveniente un tipo DELSI, para entendernos, ¿no?, o una interlocución de ese estilo, que en el fondo, bueno, haces algún gesto pero sigues con el mismo régimen, que algo que realmente apoyara de verdad a la democracia en Irán, que desde luego es una cosa pues que muy yo creo complicada. que en ninguna de las intervenciones que plantea Donald Trump lo que le importa es la democracia. Eso parece bastante claro. Lo primero que tiene que hacer el régimen teocrático iraní es dejar de masacrar a su población, respetar los derechos humanos. Se hablan de 18.000 detenidos, de casi 3.000 asesinados, muchos de ellos a través de juicios sumarísimos.
Eso es lo que tiene que empezar a hacer el régimen teocrático. Y comparto lo que decís, que a lo mejor la amenaza de Estados Unidos, que creo que una intervención militar sería agitar un avispero de consecuencias imprevisibles total y absolutamente, ¿no? Porque hablamos de una zona enormemente complicada, geopolíticamente muy complicada, pero sí espero que por lo menos la amenaza y la sospecha de que la podría llevar a cabo, porque lo hemos visto en Venezuela, sirva para algún paso hacia la democracia de un país que es insostenible, el régimen de los ayatolás, despreciable y condenable de principio a fin. Y para empezar eso, el gesto, quien tiene que empezar a hacer gestos es el régimen teocrático. Sí, bueno, como hemos comentado antes, evidentemente, en mi opinión, desde el punto de vista democrático, la situación iraní es absolutamente inaceptable y en algún momento aquello tiene que implosionar de alguna manera y tienen que vencer los demócratas. Al menos esa es la esperanza que yo tengo, y desde el punto de vista de lo que podamos apoyar los demócratas deberíamos de insistir en esa línea, y desde luego dentro de mi planteamiento no entra la injerencia militar, que además, no sé, veo que os ilusionáis con que las intervenciones norteamericanas traigan la democracia a algún sitio. La experiencia... Hemos hablado de las amenazas. La amenaza, bueno, ni siquiera la amenaza. La experiencia, la praxis cotidiana reciente, no digo ya la antigua, que también podríamos entrar, por ejemplo, en Siria, en Libia, en Afganistán, es que precisamente en Irak no hay democracia. ¿Dónde está la democracia iraquí que defendió, por ejemplo, tan fervientemente el señor Aznar? ¿Dónde está la democracia en Libia que defendió tan fervientemente ninguna los dirigentes de las intervenciones de Estados Unidos ha terminado. ¿Dónde está, por cierto, la última, por cierto? ¿Dónde está la democracia en Siria? Tanto que le preocupan a los demócratas españoles, estos nuevos y nacionales, la situación de los cristianos, se están preocupando por la situación de las comunidades cristianas en Alep o en cualquier otra ciudad de Siria, en manos de un poder que hasta hace muy poco era el osímoron antidemocrático y terrorista de los Estados Unidos. Sí, pero creo, Javier, que en ningún momento hemos defendido intervención militar. Al revés, yo he dicho que una intervención militar ahí es agitar un avispero imprevisible. En todo caso, una puntualización. Creo recordar que la salida de Afganistán se produjo gobernando Biden, no Trump. Bueno, que yo precisamente en mi intervención anterior he ampliado la responsabilidad de Estados Unidos cuando hablé de plutocracia a todos los presidentes de Estados Unidos que se comportan para afuera exactamente igual. Sí, mira, no, lo que está claro es que una democracia no se impone a bombazos, y esto es lo que nos dice la historia, y eso está clarísimo. Pero sí me parece relevante decir algo, que es que, como bien dice Cristina, estás masacrando a tu propia población, y es una población indefensa, y esto es que es también importante, porque claro, yo me encantaría pensar que puede ser posible una transición democrática en situaciones, es que esto es muy difícil, y realmente sí que creo que no una injerencia militar, pero sí la amenaza que eso puede producirse, sí puede ser un incentivo para que un régimen que, insisto, está ametrallando a sus ciudadanos, que no es pequeña cosa, pueda hacer algún tipo de concesión, porque la realidad es que con tus manifestantes en la calle no lo consigues, que sería lo razonable o lo pensable, pero claro, es un régimen tan cerrado, tan teocrático, que además no es que ejecuten sumariamente a la gente, es que son enemigos de Dios, o sea, es una cosa, o sea, Dios son los clérigos, o sea, es alucinante. Entonces, ¿cuál es el camino? Si no se consigue ahora, no se va a conseguir nunca, exacto. Entonces, con todos estos matices que decís, que estoy totalmente de acuerdo, sí que creo que es importante que se perciba una amenaza real o creíble, que como bien decís, en este caso sí se percibe, porque que este señor hace estas cosas para que haya algún tipo de desarrollo que desgraciadamente no parece que se pueda conseguir, por así decirlo, con las manifestaciones y con los ciudadanos que les están matando en las calles. El derecho internacional no solamente impide las injerencias militares. No, si lo tenemos claro. No, pues parece que no, porque no solamente impide la intervención directa, sino las amenazas. O sea, también está contemplada en la letra del derecho internacional que no se puede amenazar militarmente a ningún país. Por cierto, a mí me gustaría que dentro de lo que yo también defiendo, que es el final del régimen iraní, también nos planteásemos qué es lo que ocurre en otros regímenes amigos de los Estados Unidos.
en donde también se ajusticia a la gente sumariamente, y en donde se persiguen las mujeres, y en donde, por ejemplo, hasta hace muy poco las mujeres no podían conducir. Pongamos que en Arabia Saudita, en donde va, por cierto, con flores amarillas la selección española de fútbol o los equipos españoles a jugar finales y cosas de esto. Un país absolutamente antidemocrático y opresor de las mujeres. Y luego hay otra cosa, Elisa, que tú dices, si con las amenazas se consigue que dejen de masacrar, que bienvenido, pero lo mismo dijimos cuando la tregua en Gaza. Si esta tregua sirve para que dejen de matar, en Gaza sigue muriendo la gente. No de las bombas, pero la gente muere de hambre, la gente muere de frío. Ahora va a poner en marcha la segunda fase del plan. Lo que está sucediendo en Gaza sigue siendo un drama humanitario. No llega la ayuda humanitaria. Y es verdad, porque como está todo tan jodido, vamos a decir, nos alegramos de cualquier cosa que parece que frene el desastre. Pero después la continuidad es tremenda. No, totalmente de acuerdo. Y por eso es tan complicado. O sea, nos alegramos de lo de Gaza porque efectivamente la situación Claro, porque paró la masacre. Claro, paras una masacre, como nos alegramos de que dejen de ametrallar a los iraníes. Es que ¿cómo no te vas a dejar de alegrar eso? Que eso pueda llevar a un proceso de verdad de conversión de una teocracia, o de que Israel, acepte una posible solución en Gaza, desde luego que hay muy largo camino, pero es que tienes que empezar por algo. Entonces, esto es una frase que ahora digo últimamente mucho, es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, ¿es mejor que dejen de masacrar a la gente en la calle? Sí. Que efectivamente es muy complicado el tema de derecho internacional. Ya sabemos hace tiempo que el derecho internacional no funciona. No funciona tampoco las teocracias. ¿Pero qué derechos fundamentales? ¿De qué estamos hablando? Entonces, insisto, que sí, tienes toda la razón en Gaza, tenéis toda la razón en el doble rasero, Arabia Saudí, pero no nos alegramos de que realmente dejen de matar a la gente en Irán. Yo sí, la verdad. Que eso no lleve a una democratización y tal. Bueno, por lo menos empiezas por lo básico, que es matar a tu propia población. No cuestiono, tengo una idea distinta, pero no cuestiono tu idea de lo que está pasando. Lo que sí cuestiono es la hipocresía, no la tuya, sino la hipocresía ante el espectáculo que hay, concretamente, por ejemplo, en nuestro país, en el Estado español, ¿no? Hay una hipocresía enorme en donde molesta y hacen bien en molestarse con determinadas cuestiones, pero otras parece que no les afectan. Actualizamos la situación en Venezuela y nos iremos ya a la política doméstica, que está toda la cuestión de la financiación autonómica sobre la mesa. Pero primero, Venezuela, que ha dado un giro inesperado en las últimas horas, porque en las horas previas a la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, que va a ser esta tarde, a las 6 de la tarde, fue ayer cuando precisamente Trump y Delcy Rodríguez mantuvieron una llamada telefónica que dejó halagos mutuos entre los líderes. Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángels. Porque ahora Trump se refiere a la presidenta venezolana como una fantástica persona, y Rodríguez asegura que la conversación con Trump fue muy positiva, cordial, en un tono amable, y esto es algo que choca completamente con la situación en ese país hace apenas 2 semanas, cuando Estados Unidos lanzó los ataques para secuestrar a Nicolás Maduro. Sí, desde luego, ni el guionista de ficción más rebuscado habría imaginado que solo 11 días después de bombardear Caracas y de llevarse a su presidenta, Nicolás Maduro, y a su mujer, Trump, el agresor y la que en pocas horas se convirtió en la nueva presidenta de Venezuela, iban a tener una conversación de lo más dulce, siendo el país agredido. Delcy Rodríguez lo ha definido en las últimas horas como una larga y cortés conversación telefónica en un marco de respeto mutuo, en la línea de lo que había anunciado Trump unos minutos antes desde el despacho Oval. We just had a great conversation today. La definía como una gran conversación con una persona estupenda, decía, con la que hemos trabajado muy bien, citando también la labor de Marco Rubio y asegurando que se está llevando muy bien con Venezuela. Es sin duda otro quiebre de un Trump que no se descarta que la reciba pronto a Delcy Rodríguez en la Casa Blanca y que le tiende este puente de plata solo unas horas antes de recibir a María Corina Machado precisamente allí. Todo el mismo día en el que Delcy, aprovechando su primera comparecencia ante la prensa acreditada en Caracas, en el Palacio de Miraflores, lanzaba su primer gran mensaje político al exterior. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Pero debe ser con respeto hacia el otro, debe ser con respeto hacia los derechos humanos.
Una Rodríguez que pedía que no se dinamitara este proceso y también alertaba a aquellos que mienten y que lancen mensajes de odio. El gobierno bolivariano los perseguirá. Pues precisamente, Nico, sobre persecuciones políticas, el gobierno venezolano dice que la liberación de presos políticos está avanzando con rapidez. De hecho, ayer, por primera vez, Delcy Rodríguez hablaba de 400 liberados y esta sigue siendo una cifra que sigue chocando con la que ofrecen las ONGs, ¿no? Que la sitúan en una cuarta parte de lo que dice Delcy Rodríguez. Sí, era la primera vez que Delcy Rodríguez se refería al proceso de liberación puesto en marcha y anunciado por su hermano el pasado 8 de enero y como venimos contando estos últimos días con choque de cifras. La presidenta encargada aseguraba en el Palacio de Miraflores que son ya 406 los liberados, entre ellos una veintena de colegas periodistas que han salido en las últimas horas y todo ello a pesar de que el gobierno sigue sin permitir la entrada, recordemos, de periodistas extranjeros desde el ataque de los Estados Unidos. Una Delcy Rodríguez que pedía defender este proceso y que atacaba a las ONG porque según ella no están diciendo la verdad sobre la liberación de los presos políticos. Y que se informe la verdad, porque siempre habrá quien quiera pescar en río revuelto. Siempre, y lo hemos visto, organizaciones que le cobran a los familiares de personas privadas de libertad. Insiste en aprovechar este momento de convivencia y en aceptar todos los puntos de vista y también dice en defender la línea de los derechos humanos. Todo ello cuando las ONGs aseguran que todavía quedarían prácticamente 700 presos políticos en los presidios de Caracas. Una Delcy Rodríguez que también luego posteriormente volvió a manifestar en las calles con una llamada telefónica a un speaker que estaba en el centro de Caracas de hacer un llamamiento a la liberación de Maduro y de su mujer. Son las dos caras de la moneda, en todo caso, de una mujer que claramente está siendo respaldada por la Casa Blanca y que con esa última llamada con Donald Trump se muestra cada vez más cercana a esa transición patrocinada por los Estados Unidos. Nico, gracias. Hasta luego, Ángeles. Muchas gracias. Hacías caras, Elisa. ¿Veremos a Delcy Rodríguez y a Trump mejores amigos? Está claro, y además fíjate que aunque ha dicho esto es de ficción, pues yo sí que pensé en primer momento Delcy es perfecta para Donald Trump por el tipo de características, digamos, como persona. Es una persona que es comprable, que es chantajeable, que desde luego le importa lo mismo que a Donald Trump el tema de la democracia y los derechos fundamentales y con la cual te puedes entender porque hablas el mismo lenguaje. Entonces, de verdad que no me sorprende en ese sentido, porque claro, que conversación maravillosa que puedes tener con ella y a lo mejor no la puedes tener con Zelensky, ¿no? O con otro tipo de líder donde, digamos, tiene otro tipo de valores. Aquí esta señora está clarísimo que oye, ya le vale a ella este doble discurso, además, hacia adentro, hacia afuera. Sigo pidiendo la liberación de Nicolás Maduro, pero con la boca pequeñita, y esto de que vamos a colaborar desde la divergencia ideológica, que de verdad es que me parece absolutamente maravilloso para una novela de ficción, pero que es la realidad. Entonces, de verdad que no me sorprende, y claro que van a ser mejores amigos, y ya veremos si en algún momento hay transición a la democracia. Aroca, breves. Yo creo que estamos asistiendo a una de las mascaradas más impresionantes que ha habido en la política en los últimos años, que involucra ni más ni menos que a Delcy Rodríguez, por cierto a su hermano, que es el cerebro de todo esto, ¿no? Que es el presidente de la Asamblea. Sí. Y vamos, los Rodríguez parece un grupo musical, pero no lo son. Son los que están manejando la manija en todo esto y en esta gran mascarada, como he dicho, pero yo ya me espero todo. Yo espero incluso que en muy próximos días se autorice por parte de la Unión Europea ya que Delcy Rodríguez pueda pisar territorio europeo, con lo cual no des ideas. Vamos a hacer a Ábalos santo y resulta que Ábalos no fue tan malo porque la dejó entrar solamente un poquito. Fue un visionario. Un visionario se adelantó a sus tiempos. No, y una última cosa, no sé las estadísticas, a lo mejor un día nos la puede brindar Nico Castellano, de todos los que están liberando, ¿cuántos se están quedando en Venezuela? De los presos. La mayoría están saliendo. Claro, o sea que no debe de ser aquello, Rodríguezlandia no debe de ser todavía apetecible, porque los presos salen echando naja de allí. Vamos. Bueno, que puede salir mal entre Trump, iba a decir Delcy, pero entre Trump y los Rodríguez, que puede salir mal. Desde el principio creo que estaba claro que mientras Delcy Rodríguez sirviera a los propósitos de Trump, yo creo que la convivencia era posible, porque volvemos a insistir, hasta qué punto a Trump le preocupa el proceso democrático en Venezuela. No, estamos en las mismas. Porque una de las primeras cosas que hizo en su primera comparecencia fue citar muchas veces petróleo, en ningún momento democracia, y además maltrató, de hecho, a la oposición, que legítimamente, hay que recordar, ganó las elecciones en 2024. Dijo que bueno, que Corina no. Yo puedo entender las dificultades de un proceso hacia la democracia que puede necesitar de muchísimo tiempo y de que el control del ejército está en manos de Cabello, que además es el sector más duro, en fin.
pero ha maltratado incluso a la oposición venezolana. No es la democracia. No sé si Marco Rubio sí tiene otro plan, pero evidentemente Trump no lo tiene. Y bueno, yo creo que pueden convivir perfectamente. Es verdad que a mí me sorprendió la liberación de presos políticos, porque sí me pareció una pequeña grieta que podía alentar cierta esperanza de apertura y del régimen o de proceso hacia la democracia y hacia instaurar al gobierno legítimo. Hay que recordar que el gobierno de Delcy y el gobierno antes de Maduro es un gobierno ilegítimo que perdió estrepitosamente las elecciones. Pero mientras sirva a los deseos de Trump, a los intereses de Trump, yo creo que pueden convivir perfectamente. Cierro contigo, Aroca. No, a mí yo lo que me hago una pregunta, ya que has hablado del ejército venezolano, el ejército bolivariano venezolano, yo me pregunto, ¿para qué sirven los ejércitos? O sea, ¿para qué sirve el ejército bolivariano? Si no se puede enfrentar a una potencia exterior, bueno, por lo mejor para masacrar a la población. Bueno, por eso digo que para qué sirven los ejércitos, porque hemos pasado de una situación en donde se alardeaba con hervores guerreros la posible confrontación militar de Venezuela para recuperar los territorios usurpados, en mi opinión, de las Guayanas, y de pronto resulta que no sirve ni para defenderse, sino sirve para apuntalar un cambio del régimen que yo pienso que es un autocambio y que tiene que ver con la perpetuación de los poderes en Venezuela y que no tiene nada que ver, en mi opinión, con esa cacareada izquierda igualitaria que nos vendían desde Venezuela. Vamos con la política doméstica y vamos con la financiación autonómica, con el nuevo modelo de financiación que el gobierno, recuerden, negoció con Esquerra Republicana y que ha contado con el rechazo total de las comunidades del Partido Popular, pero no solo, porque también Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por socialistas, rechazan este modelo de financiación, a pesar de contar con el no de todo el mundo, excepto con el no de Cataluña. En el gobierno mantienen la esperanza de que la propuesta que ayer presentó María Jesús Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera salga adelante. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Porque lo que dicen en Moncloa, Guille, es que a pesar del rechazo generalizado de las autonomías, van a negociar con los socios de gobierno para sacar adelante este nuevo modelo y confían en que esto sea posible. Pese a que grupos como Compromís, el BNG, Podemos o Junts lo que ahora mismo expresan son dudas, pegas o un rechazo claro a ese nuevo modelo, en la Moncloa creen que tienen margen para intentar atraer a los socios parlamentarios, que son en definitiva los que pueden permitir que esa nueva financiación salga adelante cuando llegue en forma de ley al Congreso de los Diputados. Montero intentó ayer rebatir, desmontar los argumentos que han ido dando los gobiernos del PP durante estos días para rechazar su reforma. Insiste la vicepresidenta en que la propuesta no es insolidaria porque reduce las diferencias entre el territorio mejor y el peor financiado, pero esas explicaciones no convencieron a los de Feijóo, que mostraron su rechazo en bloque. La vicepresidenta se encontró, como decías, además, no solo con las críticas del PP, sino también con las de los gobiernos del PSOE, el de Castilla-La Mancha, que ya es habitual, pero ayer se sumó también la consejera asturiana. No nos han gustado las formas, que no nos gusta que nos pidan que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente, tampoco los platos precocinados, y lo que pedimos es que se abra un diálogo y que se abra una negociación. Es Jimena Llamedo, la consejera de Hacienda de la Federación Asturiana, del presidente Adrián Barbón. El gobierno sabe que una vez más encara una negociación complicada también con los socios y sobre todo, como decíamos, con Junts, pero en el equipo del presidente ven muy difícil que los de Puigdemont puedan explicar un voto en contra a una reforma que supone casi 5.000 millones más para su comunidad, también para sus alcaldes, que son el último reducto de poder que les queda a los postconvergentes. Esperan que eso al menos sirva de presión para intentar mover a los de Puigdemont. Así que, aunque en público Montero mantiene la presión sobre Alberto Núñez Feijóo. Si el Partido Popular no quiere este modelo, no le gusta, ¿dónde está la alternativa del Partido Popular? En la Moncloa reconocen que la estrategia en realidad pasa por emplearse a fondo con los socios de la investidura. Así que, por supuesto, me sentaré con Junts, me sentaré con Podemos, me sentaré con Coalición Canaria para poder concitar el acuerdo. Y confío en poder llegar a un acuerdo. Y si alguno no lo tiene claro, pues que se pueda abstener, porque este modelo es mejor que el anterior. Ese argumento, como decíamos, Ángels, por ahora no convence porque, como decíamos, ayer, salvo Cataluña, ninguna otra comunidad celebró la propuesta presentada por el Ejecutivo. Guille, gracias.
Hasta luego. No le gusta la propuesta de financiación al Partido Popular y tampoco le gusta cómo se gestó el modelo de financiación con ese acuerdo previo con Esquerra Republicana de Cataluña. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Las comunidades del Partido Popular creen que se trata de una concesión a los independentistas de un plato, y hemos escuchado ya estas palabras, plato precocinado, dicen, que solo beneficia a estos partidos y por eso han dicho que están en contra y exigen que se empiece desde cero, borrón y cuenta nueva. Aunque eso sí, ellos tampoco han presentado propuestas, el PP no ha presentado propuesta. No las han presentado y mira, justo acaba de tuitear Feijóo para decir que la reunión del lunes, que se supone que es para hablar de Ucrania, pues le va a leer la cartilla a Sánchez por la financiación. El lunes en Moncloa seré altavoz de lo que es justo. No se puede seguir adelante con esto. No puede decidir el destino del dinero de toda España quien quiere salirse de ella. Es lo que dice Feijóo hoy. Lo cierto es que Montero tenía ayer una misión imposible: desconvencer a unos consejeros que decían querer escuchar, pero que antes de escuchar ya tenían claras las conclusiones. Esto contaba la entrada Carolina España, la encargada de la Hacienda andaluza. Este modelo Montero lo que quiere es darle champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas, al resto de los españoles, el menú del día. Mira que hay menús del día muy apañados, pero a ojos del PP y los suyos este no parece ser el caso. Tras 4 horas de reunión, el argumento seguía siendo el mismo. Algunos veían realismo mágico en la propuesta de María Jesús Montero. Miren, si esto fuera un libro, sería El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez. Absoluta soledad del gobierno socialista. Absoluta soledad. Fuentes presentes en la reunión nos han contado que algunos consejeros llegaron a espetarle a la ministra que si no le gusta la Constitución y aquello de la igualdad entre todos los españoles, pues que la cambie. También que esta propuesta de modelo es tan buena que no la defiende nadie, que es una trampa, que es un chantaje, que es el modelo Junqueras. Hubo cordialidad, pero cero margen para construir un acuerdo. Cuando todo el mundo te está diciendo por ahí no vayas, por ahí no vayas, igual deberías reflexionar un poco. Que lo que hoy se nos ha presentado es una corrupción de Estado. Esperemos que la ministra recapacite, que nos vuelva a llamar. La mano de las comunidades autónomas del Partido Popular sigue tendida. Hemos escuchado a los consejeros de Galicia, Madrid y Murcia. Este último habla de mano tendida, pero lo cierto es que hay poca flexibilidad por ambas partes. Montero denuncia, ha dado a entender que no va a cambiar nada, y por su parte los varones del PP se reúnen con Feijóo este domingo en Zaragoza para ir diseñando su modelo alternativo. Así que, volviendo a valernos de García Márquez, más que el coronel no tiene quien le escriba, Ángels, a esto deberíamos titularlo Crónica de una muerte anunciada. Gracias, Junquera. Gracias, hasta luego. Cuánta creatividad en las declaraciones de algunos de los consejeros. Esto tiene dos planos. El plano es el modelo de financiación, la propuesta que pone el gobierno encima de la mesa, y es una propuesta difícil de analizar, y ya no solo por las comunidades del Partido Popular, que nos lo podíamos imaginar, sino por las propias comunidades del Partido Socialista, y podemos decir de paje nos lo esperábamos, pero se incluye ahí Barbón. Cristina, por cómo se gesta este modelo de financiación. Es decir, ayer cuando la ministra María Jesús Montero expone el modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya llega con el ok de un partido político. Y de una comunidad. Y es en ese foro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se tiene que presentar el modelo de financiación y debatir ese modelo de financiación. Lo comentamos la semana pasada, cómo fue un poco la sucesión de hechos. O sea, es Oriol Junqueras el que anuncia, ojo, inopinadamente, porque Moncloa el día anterior había estado enfriando la posibilidad de que de ahí saliera ya un modelo, porque incluso la vicepresidenta habló de finales de enero, febrero, para presentar el nuevo modelo de financiación. Ahí todo se precipita, lo presenta Junqueras, al día siguiente la vicepresidenta, y luego Salvador Illa, que hace una ronda con sus socios, con los comunes, con ERC, se reúne con los agentes sociales, se ha reunido con los sindicatos. Es decir, que hay toda una escenografía en torno a un modelo de financiación para que sea ERC y Cataluña quien rentabilice ese nuevo modelo de financiación. Hombre, creo que puedes decir, bueno, ya sabemos lo que van a hacer las comunidades del PP, hasta paje. Pero hombre, Adrián Barbón no ha sido precisamente un presidente autonómico que haya sido crítico con Sánchez, ni mucho menos. Y también Asturias ha dicho que no pasa. Es decir, hombre, si la vicepresidenta de verdad no saca una lectura de un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde solo ha recibido el apoyo de la comunidad, del territorio con el que pactó el modelo,
alguna lectura tiene que sacar. Sí, bueno, dice ahora Javier que no, efectivamente el modelo está pactado y con Cataluña. Alguna lectura tiene que sacar indudablemente. Claro, no puede ser tampoco, porque si tú te crees esto de la España plural, diversa, de la complejidad que tiene un país como el nuestro, no puedes decir, pues señores, si ustedes no aceptan este modelo, quédense con el anterior, porque es cierto que este nuevo modelo da más recursos, porque hay más recursos y reparte más recursos, pero el tema es en cómo se reparten esos recursos y en las cláusulas que permiten a un territorio en concreto, como es Cataluña, poner coto y límite a la solidaridad interterritorial. Cataluña, que no era ni de lejos la que más aportaba al sistema, que la que más aporta al sistema es Madrid, cerca de 8.000 millones, puede ver reducida su aportación al sistema común y a la caja común en menos de 1.000 millones. Y yo creo que, bueno, si todo te lo están rechazando hasta las propias comunidades de tu partido, saca una lectura de lo que está pasando. Claro, que decías que me voy contigo, decía Lisa. Que no porque negase lo que tú estás diciendo, sino porque la clave de todo esto es una única palabra. Porque la mayoría de los que hablamos de esto no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos hablando. Por lo menos yo me incluyo. Digo porque tiene una especificidades técnicas. Una enorme complejidad el sistema de financiación. La mayoría enorme. no hablamos. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es una palabra, Cataluña. La palabra es esa palabra que tiene incidencia. Ordinariedad, diría yo. Tiene incidencia. Yo diría ordinariedad, de ordinario. Porque ya es muy ordinario situar siempre los debates políticos en la catalanofobia. O sea, se acaba de decir, bueno, es que esto es un sistema para los independentistas, porque tal y cual. ¿Quién gobierna Cataluña? En Cataluña no gobiernan los independentistas, gobierna el señor Illa. En mi opinión, el defecto original de esto es porque se ha presentado la solución del problema como una cuestión bilateral entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Ahí está el error. Pero se ha presentado, no, se ha hecho. Exactamente, ahí está el error. Pero no es un acuerdo, si es con Cataluña es con Illa, no es con Esquerra, porque Esquerra no gobierna. Eso, por tanto, yo creo que tiene varios vicios. Y por cierto, la crítica de Barbón no es la misma que la crítica de Page. Son dos críticas distintas. Yo la crítica de Barbón y su gobierno lo comprendo, porque como federalista no creo en esa bilateralidad a la hora de aprobar un sistema de financiación para todas las comunidades autónomas. Yo creo que ahí operaría la multilateralidad en un Senado que no existe. Pero bueno, es lo que tenemos. Primer error, que haya sido bilateralmente con un partido. Primer error. Segundo error, que haya sido Montero. Claro, ¿y por qué? Pues muy fácil. Porque Montero es la candidata a la Junta de Andalucía y por tanto todo lo que haga la señora Montero va a ser objeto de una crítica. Y tercera, el anticatalanismo vende electoralmente. ¿Por qué se apunta García Page inmediatamente a eso? Porque sabe que cogiendo la bandera del anticatalanismo, ¿no?, va a obtener muchos votos en Castilla-La Mancha, como hubiera ocurrido y ha ocurrido, confesado incluso por la dirigencia socialista en el caso de Extremadura, aunque las elecciones ya se han producido. Este sistema, si lo hubiera presentado Montoro, que no tuvo nunca valor de presentarlo, lo hubieran aceptado todo el mundo. La mayoría de los observadores, no yo, que no tengo ni puñetera idea, insiste que el sistema es mejor y que el sistema da solución a muchas cosas, incluidos institutos económicos y economistas de prestigio que no están implicados en sucesiones ministeriales. Una cosa, Aroca, los dos errores, voy contigo, Lisa, los dos errores primeros que tú pones, que es la negociación con Esquerra Republicana y que lo presente Montero, que solo lo puede presentar ella porque es la ministra de Hacienda, son errores del Partido Socialista. Es decir, el primero por hacer esta negociación previa y el segundo por mandar a los ministros, como está haciendo, a las candidaturas de las comunidades autónomas sin dejar de hacer lo que están haciendo. Es un error que es su debilidad. Por eso digo que una cosa es discutir el sistema, que la mayoría de la gente dicen que no es malo. Sí que estoy de acuerdo contigo, porque yo he empezado diciendo una cosa vicia a la otra. Claro, ese es el problema. Lo único que pasa es, ¿por qué se opone? Dice, bueno, y está solo la señora Montero. Claro, ¿quién lo va a apoyar? Andalucía, a pesar de que recibe más dinero que Cataluña. ¿Puedo hablar un segundito? Porque estando de acuerdo en el tema político, que está claro, hay un vicio de origen, que es ese acuerdo bilateral, pero es que sí que hay problemas técnicos también, y yo creo que eso, es verdad que el sistema de financiación, por lo que he leído, yo no soy experta, pero sí recomiendo desde aquí un libro que se llama La factura del cupo catalán, de Francisco de la Torre y Jesús Fernández Villaverde, que está lleno de números. Yo soy de letras, pero lo primero es, Cataluña no está infrafinanciada, no es cierto. Y ese es el presupuesto
presupuesto político de esta historia. O sea, este es el presupuesto del cambio del sistema. Y a partir de ahí tú necesitas que a Cataluña le salgan los números y ya está. Entonces, haces un modelo de financiación que, por lo que he leído, insisto, sin ser experta, tiene cosas que mejoran, pero tiene cosas que no mejoran y que son pequeños trucos para que a Cataluña le salga ese dinero de más, los famosos 5.000 millones que no salen de la nada, porque esto de decir es que todo el mundo gana. Hombre, vamos a ver, todo el mundo gana, no. Este dinero sale de algún sitio, porque esto y una cosa que siempre digo, siendo muy de letras, es que 2 más 2 no son 5. Y eso es lo que tienen los números, que son bastante refractarios a cualquier discurso. Dicho eso, lo que está totalmente claro es que no tiene sentido un sistema de financiación que no sea pactado con todas las comunidades autónomas. Estoy totalmente de acuerdo con Javier. ¿Qué es esto de acuerdos bilaterales de uno en uno? Tendrá usted que pactar con todos. También de acuerdo el que el Partido Popular tiene que presentar un modelo alternativo que responda, a mi juicio, a lo que dicen básicamente los expertos, que son muchísimos, que llevan años estudiando esto. Y que efectivamente dicen que hay muchos ajustes, que el sistema es técnicamente muy complejo, que es poco transparente, que da lugar a enjuagues políticos, arbitrariedades y tal, y que no se ajusta realmente a lo que debe ser un sistema de financiación. Y por supuesto, el debate público, como nos habéis puesto estos cortes, es evidente que se mueve a otro nivel, pero yo no llamaría el nivel catalanofobia, nada, es un nivel al que estamos acostumbrados por nuestra clase política, que es, pero ¿me va usted a criticar de verdad el sistema por los problemas que tiene, más allá de estos rollos de ¿cómo es lo del el menú? El plato precocinado. Muy breve, Aroca. No, quiero decir que el vicio del bipartidismo no es propio solo del Partido Socialista. Evidentemente, la Constitución española, de facto de iure, es un sistema prusiano en donde hay 2 comunidades autónomas que tienen más poder que el resto. Y la prueba está en que otro sistema de financiación del que somos herederos se pactó de manera bilateral entre el señor Aznar y el señor Pujol, y después se hizo extensivo al resto de la comunidad. Claro, el problema es que el Partido Popular y muchos opinadores no recuerdan cómo fue el pacto del Majestic, pero yo sí. Dejadme un momento que vamos a escuchar, porque acaba de amerizar ya, de hecho está flotando en el mar, en el Océano Pacífico, este sonido directo. La operación con la que la cápsula que transporta a los astronautas que estaban en la Estación Espacial Internacional ha amerizado con éxito. Tendrán que sacarles de ahí ahora. De momento vemos una imagen del mar, del plácido Océano Pacífico, con esa cápsula flotando sobre el mar, de donde tienen que salir esos cuantos integrantes de la Estación Espacial Internacional. Recordemos que han tenido que volver antes de tiempo por un problema de salud que tiene uno de ellos, que ni se ha especificado quién es el astronauta afectado ni es lo que tiene. En cualquier caso, lo seguimos muy de cerca, y además después, a partir de las 10, como tenemos reunión de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime García Cantero y con Nuño Domínguez, vamos a contar los detalles de lo que ha sido este amerizaje, con esa imagen, Cristina, que coincidirás conmigo que no puedes despegar los ojos de ella. Sí, es un poco surrealista. Es un poco surrealista esa cápsula flotando sobre el mar, y a la espera entiendo de que saquen de ahí a los astronautas. 2 cosas que nos quedan. Una tiene que ver todavía con el Partido Popular, que intenta recuperar la agenda política. Nos decía antes, nos contaba Junquera, tienen reunión este fin de semana en Aragón, y el lunes seguramente conoceremos, o durante el fin de semana conoceremos, cuáles son las propuestas en materia de financiación autonómica, aunque nos decía Junquera, empezarán a trabajar en su propuesta, que a lo mejor a estas alturas uno podría pensar que ya deberían tener madurada, pero bueno. Y luego el Partido Popular intenta recuperar la agenda política aprovechando la mayoría absoluta en el Senado, así que, retomando las acusaciones por corrupción que salpican al gobierno, ahora han citado a las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Agesen, aprobando una nueva comisión, en este caso una comisión para investigar los contratos de la SEPI. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque los populares creen que, como responsables de 2 ministerios implicados en detenciones por supuestos casos de corrupción, estas 2 ministras, una vicepresidenta, las 2 vicepresidentas deben comparecer, aunque en el fondo esto no deja de ser un paso más en esa estrategia de confrontar y desgastar al gobierno con la corrupción. Sí, el PP vuelve a llevar su ofensiva contra el Gobierno al Senado, y con un pleno extraordinario, porque enero es inhábil, para que comparezcan las vicepresidentas Montero y Agesen. Los populares quieren reactivar el debate sobre la corrupción. Creen que el Gobierno ha impuesto últimamente su agenda con lo que consideran que son cortinas de humo. Así entienden la reunión del Consejo de Política Fiscal de ayer o el pleno del Congreso de hoy, donde Álvarez va a hablar de Venezuela. Creen que son cortinas de humo y quieren volver a encauzar el debate con esta citación. María Jesús Montero es el perejil de todas las salsas de la corrupción socialista. La jefa de Ábalos, la jefa de Cerdán, la amiga de Salazar,
y la responsable de la caja negra de la SEPI. La portavoz popular Alicia García explicaba el día del anuncio que llaman a Montero y a Ágesen como responsables de 2 ministerios que se han visto envueltos en una investigación judicial, porque la Guardia Civil fue a los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica para recopilar documentación en la misma operación en la que se detuvo a Leire Díez, al empresario Anxón Alonso y al expresidente de la SEPI. Sobre esa empresa pública, sobre la SEPI, el PP también va a aprobar hoy la creación de una comisión de investigación, que es una herramienta de la que se están valiendo los populares para confrontar al Gobierno desde el Senado. Hasta ahora habían convertido la comisión de investigación del caso Coldo en un cajón desastre en el que han ido mezclando todos los casos de corrupción que han salpicado de alguna forma al PSOE. Ahora diversifican en esta nueva comisión en la que quieren investigar si hubo corrupción en la SEPI y si desde la empresa pública se pudo financiar al Gobierno de Maduro. Julia, gracias. A vosotros. Y nos queda el caso Julio Iglesias. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido que tomará declaración a las 2 mujeres que acusan a Julio Iglesias de haberlas agredido sexualmente, vejado, insultado y acosado mientras trabajaban en sus mansiones de Punta Cana y de Bahamas. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Y esta decisión que anunció ayer la asociación Women's Link es relevante porque permite proteger a estas 2 mujeres ante la posibilidad de que traten de presionarlas para que abandonen el proceso, para que dejen la denuncia. En todo caso, esta organización Women's Link ya adelanta que están recabando más testimonios de mujeres que denuncian también este tipo de prácticas. Sí, de momento no pueden dar más datos, pero hay más mujeres que trabajaron para Julio Iglesias que relatan lo mismo, dice la abogada Giovanna Ríos. Women's Link sí ha sido contactada por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado y decirles que no vamos a dar más información al respecto, considerando los aspectos de seguridad de esas personas. La organización valora la rápida actuación de la Fiscalía antes incluso de decidir sobre su competencia. Dice que ser escuchadas es un paso muy importante en la búsqueda de justicia para las 2 ex empleadas que han denunciado a Julio Iglesias por agresión y acoso sexual, trata y servidumbre y violencia física y psicológica. También es muy relevante para ellas y sus familias que la Fiscalía de la Audiencia Nacional les otorgue la condición de testigos protegidas. Gemma Fernández. Precisamente por la evidente diferencia de poder entre ellas y la persona a la que están acusando, de la que temen que pueda localizarlas y quizá tratar de disuadirlas de las acciones que están llevando a cabo. Women's Link ha relatado todo el ambiente de intimidación, jerarquía y presión psicológica al que el cantante sometía a las mujeres que lo describen como la casita del terror. Según investigaciones de Amnistía Internacional, no son casos aislados. Esto ocurre también en otros países. Virginia Álvarez. Que lo que les ha ocurrido a Rebeca y a Laura es parte de un patrón que hemos visto en otros países. Principalmente son mujeres migrantes racializadas y procedentes de contextos de pobreza. No hay fecha todavía para la toma de declaración, que podría ser vía telemática. Fuentes de la Fiscalía señalan a la cadena SER que no quieren aportar más información porque las diligencias son secretas. Las abogadas destacan que España ha suscrito convenios internacionales, el de Varsovia contra la trata y el de Estambul contra la violencia de género, que le permiten investigar los presuntos delitos cometidos por el cantante. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Sigue publicando información sobre esta exclusiva que destapó hace 2 días el diario.es junto con Univisión. Hoy habla sobre todo del sistema de entrada a trabajar, cómo hacía para entrar a trabajar, cómo reclutaban a estas mujeres que después sufrían este tipo de maltrato por parte de Julio Iglesias, todo el sistema, cómo las hacían pasar por esas pruebas médicas, cómo lo que valoraban sobre todo eran las fotografías más que el currículum, porque de hecho aquellas que tenían estudios universitarios, aquellas que tenían más estudios, eran apartadas de la posibilidad de entrar a trabajar para Julio Iglesias. Déjenme que antes de irnos a publicidad volvamos a escuchar el sonido de cómo se está produciendo ahora mismo el rescate de los 4 astronautas que siguen todavía en el interior de la cápsula que ha amerizado, que sigue flotando sobre el Océano Pacífico. Se han acercado ya 2 barcos con el personal que tiene que acudir al rescate de los 4 astronautas que dan por finalizada su misión en la Estación Espacial Internacional antes de lo previsto, le decíamos, por la enfermera de uno de los tripulantes. Y ahora mismo es noche cerrada en la zona donde ha caído la cápsula, con lo cual con algunos focos y algunas luces están intentando abrir esa compuerta de la que entendemos van a salir los 4 tripulantes rescatados de la Estación Espacial Internacional. Hoy por hoy noticias.
SER Podcast. Pues vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, buenos días. Hola. Ana Usle, buenos días. Hola, buenos días. Responsables de contarnos lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y con ritmo vamos a hacerlo, como estamos haciéndolo Siempre en directo. con ritmo. Como el Crew 11. Estamos aquí Lo siguiendo. Mismo. Igual hablamos del rescate de unos astronautas como de Irán, ahora que toca. Falta el de Santiago Bernabéu, ¿eh? Exacto, hablamos de Albacete también, de todo. Pues vamos a seguir como tú ya estabas haciendo con los analistas. Vamos a seguir en directo esa misión, la Crew 11, la nave Dragón, que se ha desacoplado de la Estación Espacial Internacional. Ya ha tocado Tierra, bueno, ha tocado planeta Tierra. Mara, están sacando, teóricamente están sacando ahora los astronautas la costa de California, y seguro que llegan ahora nuestros ministros en unos minutos con algún dato que nosotros no tenemos, algo que se sepa, que esté ya comentándose en los foros, ¿no?, científicos y tecnológicos. Y también van a hablarnos de cómo todos los millonarios están abandonando California para irse a Texas y a Miami, que son los nuevos centros de poder republicanos. Y también de la nueva legislación contra los deepfakes, como lucha contra ellos. Hoy que también teníamos una noticia de La Rioja, de un grupo de alumnos y de alumnas, ¿no? Pues vamos a ver un poco qué se está intentando aquí legislar y controlar. Bueno, y a partir de las 10:30 vamos a abrir por segunda vez el Club de Amigos Alegres esta temporada de 2026. Lo hacemos con el actor Pepón Nieto, un tipo inteligente, porque fue periodista, pero solo en la ficción. Vale, porque solo en la ficción, si hubiera sido en la vida real. Bueno. Y luego, no sé si os acordáis de la película Familia de Fernando León de Aranoa, que fue su primera película. Bueno, pues ahí, en la cartelera, en salas, nos está esperando una película similar en la misma línea que se llama Familia de Alquiler, y es uno de los títulos que nos va a ayudar a analizar Javier Ocaña. También las ficciones médicas. ¿Por qué nos gustan tanto? Se estrena ahora una película también, Turno de Guardia, y todo el mundo está hablando también de la serie de Pitt, todo el mundo sigue recordando Urgencias. Oye, ¿por qué nos gustan estas ficciones? Muy bien. Y vamos a terminar el programa con Al Dente, con Ainhoa Aguirregoite, haciendo un juego. Ella nos propone conocer o interpretar cómo sería la gastronomía tradicional japonesa si tuviera la impronta y la influencia del Mediterráneo. Sushis, pero... es cocina ficción hoy. Sí, cocina ficción. Sushis y el Mediterráneo. Comida japonesa con el toque del Mediterráneo. Muy bien. Pues todo esto, desde ahora y hasta las 12. El toque de Albacete también podría ser. También, por ejemplo. Buen toque, además. El sushi típico de Albacete, por ejemplo, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Cristina de la Hoz, Elisa de la Nuez, Javier Aroca. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.